Disidencias Sexuales, J. Cola Maricona en Avia Yala, 2018, Interfaz Antología 2014-2018, y Aún queda la noche, Antología del Séptimo Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, por mencionar algunas. Fue becario PECDA Chiapas 2018 en la categoría Jóvenes Creadores, con el cual publicó su libro La curiosidad mató al macho, publicado en 2018 por Zurdavoz Editorial. Es becario PECDA Chiapas en su edición 2023 y también en la categoría de Jóvenes Creadores, programa con el cual se encuentra trabajando en un segundo libro. Él nos presentará la ponencia titulada El yo macho en la urbanidad, el mayate, el chichifo y el chacal como expresiones de masculinidad y homofobia. Te cedemos la voz, Rusel Mazo, bienvenido. Y buenas tardes, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes al público en general. Agradezco la invitación al Colegio de Jalisco y a quienes organizan estas segundas jornadas. Y para entrar de lleno, ¿no? Pues a mí me toca hablar de este artículo que estoy trabajando todavía, que se llama El yo macho en la urbanidad, el mayate, el chichifo y el chacal como expresiones de masculinidad y homofobia. La ciudad es el territorio donde se construyen las modalidades de espacio y ritmo del tiempo social, llenando de subjetividades las diferentes actividades particulares, colectivas, de cada individuo. Aunque no hay que confundir el término de ciudad con urbanidad. Para esta ponencia decido enfocarme solamente en el término urbano, pues sugiero que en su sentido, pues va más apegado, ¿no?, a estos contextos homofóbicos donde las personas se desplazan, ocultándose o apenas insinuando quiénes son, de dónde vienen, a dónde van o cuáles son sus intenciones. Lo urbano ofrece un análisis donde los cuerpos proporcionan señales parciales o falsas acerca de su identidad, mantener esta distancia e incluso poner a salvo ciertos sentimientos. En la urbanidad, uno mismo crea una desconfianza hacia el otro, pues es una necesidad de preservar esa exposición excesiva ante los extraños, ante los seres, ¿no?, del mundo público. Pero también hay que recalcar que hay una necesidad de curiosidad por conocer esos otros espacios de ocio, donde solo las ocasiones clandestinas y estrategias son permisibles. De ese contexto surge la homofobia, pues constituye uno de los asuntos sustanciales de la cultura mexicana. Desde sus términos macho, la homofobia es una de las consecuencias más graves de discriminación homosexual, crímenes de odio y homicidio, ya que los espacios homoeróticos, homosensuales, son una sola esfera pública donde cualquiera puede tener acceso y en la que cualquier persona puede participar. Esos espacios en la urbanidad se presentan como escenarios, como espacios públicos, a veces privados, donde diferentes acciones y representaciones surgen. Es ahí donde el yo macho juega un rol importante, me parece a mí, para estos intercambios sociales, pues representa la construcción de una identidad machista en este imaginario homosexual en su concepción con el otro. El homosexual se vuelve un agente de inestabilidad para esos cuerpos bajo su instancia yoica, red de relaciones sociales y reconfiguraciones de lugares. Dentro de este análisis, emprendo una interpretación de esas otras representaciones masculinas mediadas por el machismo, pues la masculinidad como categoría de género se produce bajo un dispositivo de percepción como un instrumento donde podemos mirar y conocer algo más de esas peculiaridades del cuerpo erógeno del macho. Entonces, pongo a prueba estos apartados, la configuración del yo macho. Hablar del cuerpo es un ejercicio complejo en tanto que exige cierto movimiento de distancia en relación con él. Se trata de realizar un movimiento que permita la observación, la reflexión, el análisis, la concepción, incluso la crítica en ese campo enigmático de lo que llamamos el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo que me interesa reflexionar en torno al machismo es nuestro cuerpo vivo, pero tal como lo amamos, lo sentimos o rechazamos, o incluso cómo está inscrito en nuestra historia a través del intercambio afectivo, sensual e inconsciente con nuestros compañeros en relación. El yo macho, tomarlo en cuenta o de referencia como un cuerpo erógeno. Juan David Nacio, en su libro Los gritos del cuerpo, psicomática, menciona que el cuerpo puede concebirse no solo desde su anatomía, sino también desde las pulsiones internas y externas, y es capaz de verse desde la percepción del yo. El yo, un término del cual no estamos, que estamos familiarizados, el yo es una instancia psíquica de mayor importancia para el ser humano, pues es mediante este
donde se configura la imagen del cuerpo con el mundo exterior. Y desde ahí nos podemos dar una idea cómo explicar estas relaciones socioafectivas que establecemos con nosotros, con el mundo que nos rodea y con el cuerpo mismo. Para aclarar, es necesario pensar que el yo y la imagen del cuerpo no se dan en un solo momento, deben constituirse y alcanzar la parte psíquica del sujeto, es decir, pensar el cuerpo desde la sensorialidad, el placer, el dolor, la sexualidad y lo enigmático de su significado. Esta constitución se debe analizar y confrontar en dos imágenes del cuerpo. La primera, el reflejo visible en el espejo de nuestra persona, y la segunda, imagen más difícil de reconocer porque no es visual, sino es más bien esta imagen mental a partir de las sensaciones. Para aclararlo un poco más, existe un primer momento cuando pasa que el yo en nuestra infancia se mira en el espejo, pero aún no comprende este bebé todo lo que pasa en él, ya que la conciencia pues se va construyendo conforme el bebé va creciendo en torno a sus propias sensaciones. La conciencia en este periodo no puede apreciar y procesar toda la información que se le presenta, pero sí se puede apreciar otras cosas que tocan sus sentidos a partir de este deseo. El segundo momento ocurre esa imagen del cuerpo cuando se aprende en su masa y se capta como una silueta o una sombra, pues reconoce que su imagen no solo es a través del espejo, sino también se constituye a partir de la imagen del otro. Por eso la imagen del cuerpo es la sustancia del yo, porque se basa en la fusión de estas dos imágenes, en estos dos momentos, basado en los principios de Lacan y de Freud. Esto dará paso entonces a esta configuración del yo macho como un cuerpo erógeno, un cuerpo de las sensaciones, porque su constitución no estará reglamentada en solo lo que mira a primera vista, sino estará relacionada con el inconsciente como ese deseo que nace fuera de él. Ese cuerpo erógeno yo macho es atraído por ese objeto, sujeto, ya sea el homosexual, joto, marica, mampo, pues queda encapsulado por aquello que le es desconocido en la identidad. Entonces, el yo macho puede ser analizado como una categoría dentro de las masculinidades urbanas. Guillermo Núñez, en su artículo El mal ejemplo, menciona que el discurso del macho se basa en ese discurso que enfatiza la homofobia como rasgo general de masculinidad construida en las sociedades patriarcales. Es decir, sirve como afirmación bajo un modelo binario androcéntrico y heterosexista, donde el machismo es el único eje de configuración de ideologías, identidades, relaciones y prácticas de género. Bajo el machismo se pueden ver varios estereotipos de hombría en la urbanidad que ordenan las identidades en estructuras mentales para justificar ya sea igualdad, injusticia, discriminación, subordinación, entre otros. Sin embargo, lo que a mí me interesa remarcar es que esos cuerpos erógenos, esos cuerpos machos se configuran y refuerzan este imaginario de virilidad a partir de su cierta vulnerabilidad con el otro. A continuación muestro una tipología sobre algunos tipos del yo macho y su descripción. En este cuadro pueden ver la descripción primero del mayate. Su vocablo proviene del náhuatl mayatl, que designa una especie de escarabajo verde brillante, aquel que empuja la caca, cuya larva crece en el estiércol. Es un nombre varonil que describe un rol activo y no necesariamente le relaciona con la prostitución. No suelen crear vínculos amoroso-afectivos, suelen crear situaciones violentas, ya sean físicas, emocionales, psicológicas e invisibles, etc. La mayoría no aceptan besos ni caricias, mucho menos en público. Por lo general no dan sexo oral de boca a pene, pero sí dan sexo oral de boca a ano. Sí reciben sexo oral de boca a pene, mas no reciben sexo oral de boca a ano. El chichifo, otra categoría, y su descripción dice que el término proviene de la palabra chichisbeo, que era el servicio de galanteo que determinaba a ciertos caballeros apuestos en la vieja Italia. Eran hombres de compañía que ofrecían sus servicios a las damas casadas del siglo XVIII y XIX. Es un nombre varonil o femenino que connota prostitución o tiene sexo a cambio de favores monetarios a corto, mediano o largo plazo. En el coito pueden jugar el rol de pasivo o de activo. Son pocos aquellos que crean relaciones amoroso-afectivas. Algunos pueden crear situaciones violentas, ya sean físicas, emocionales, psicológicas e invisibles, y pueden mostrar afectos, ya sean caricias, abrazos, besos, en ciertos lugares públicos. Por lo general, sí dan sexo oral de boca a pene y ano, y sí reciben sexo oral de boca a pene y ano. Y por último, el chacal, que proviene del término de chacatl, también del náhuatl, que se refiere a una especie de camarón con forma de escorpión.
Su feroz apariencia y su comestibilidad connotan cierta sensualidad. También se le refiere al mamífero chacal, depredador similar al coyote, que cazan solos o en pareja. Es un hombre varonil que puede jugar un rol sexual como activo o pasivo. Crean vínculos amoroso-afectivos, tienen intereses monetarios a corto, mediano y largo plazo. Algunos suelen crear situaciones violentas, pueden mostrar afectos en ciertos lugares públicos, por lo general sí dan sexo oral, de boca a pene o ano, sí reciben sexo oral de boca a pene o ano. Solo para remarcar, esta tipología fue elaborada a partir de los planteamientos de Héctor Domínguez Rubalcaba y el escritor Carlos Monsiváis. La descripción de cada tipo que menciono aquí puede variar dependiendo del lugar, sector o sujeto de estudio. Propongo entonces esta triada para analizar el ir y devenir de esos cuerpos erógenos dentro del contexto urbano y cómo el deseo se enfoca en ciertos lugares de ocio para participar en contacto con algunas personas de la sociedad LGBT+. El mayate, el chichifo y el chacal son términos poco visibles en el panorama de las masculinidades mexicanas, aunque cabe recalcar que actualmente la sociedad en general ha ido agregando estos términos a su jerga cotidiana. Estas categorías tienen un peso heteronormado en el acto homoerótico y se caracterizan por su casi renuencia a expresar sentimientos y atracción en público o en privado hacia su pareja íntima. Esta tipología espacial es una posible vía para analizar la forma en que el yo macho se configura desde esta experiencia de vida y desde su mirada, moldeando la expresividad e interés de sus rutinas diarias o esporádicas, trazando límites corpóreos y de poder androcéntrico en la urbanidad. El recorrido del yo macho a través de la urbanidad. Como mencioné, el urbano será el espacio complejo lleno de variantes donde los sentimientos, deseos y curiosidades de los cuerpos machos se verán reflejados en un espejo en relación con el otro. Ese espejo reflejará un individuo fragmentado e indescifrado llevado por el deseo de mirar, conocer, relacionarse con sujetos no cis heterosexuales para así reforzar su virilidad y machismo por medio del orden político y modelo de hombre que la sociedad le ha impuesto. Para llevar a cabo tal proceso, el yo macho elige un camino o ruta que lo lleve a esos lugares enigmáticos desde cantinas, bares, cibercabinas, cruising, entre otros, como elección operacional o articulada, para visitar y conocer esas otras esferas donde permean diferentes ideologías, identidades y relaciones de sexo-género abyectos a la sociedad común. De allí yace, y recalco, la caminata, este andar, la cual está asociada a la libertad, pues le sirve también para reconocer al cuerpo desde su naturalidad en su proceso, pues sitúa al individuo en relación existencial con el terreno en el que camina. Su recorrido va caminado al acto de mirar, pues no elige cualquier camino, elige el camino que lo atrapa, activando sensualidad plena. El recorrer un camino para llegar a un lugar específico significa conducirse y deshacerse en ocasiones de esa carga de ser uno mismo, o lo que creemos conocer de uno mismo. Relaja las presiones que pesan en los hombros, las tensiones ligadas a la responsabilidad social e individual hasta desaparecer. El yo macho, como caminante, deja entrever esa otra cara que nadie espera de él, jugando un rol de un personaje más en los senderos como un anónimo más en este mundo. Esta tipología del cuerpo erógeno se verá interseccionado por varios momentos en su transitar machista, jugando en todo momento con estas sensaciones y encuentro. El yo macho, entonces, insiste en irrumpir y asistir a ciertos lugares de encuentro LGBT+, justo por ese juego de imágenes que entrecruzan lo simbólico, en donde existe un código ideográfico e implícito que pone en juego la noción del otro como generalizador de deseo. Ese cuerpo macho se ve atraído por estos espacios urbanos, pero debido a su movilidad constante, a los equilibrios precarios en las relaciones humanas y al anonimato de relaciones efímeras, le permiten desplazarse con facilidad para reivindicar su masculinidad frágil a través de la afirmación de los demás. El tema de la homofobia resulta central en la configuración de la urbanidad, pues su recorrido recae en espacios públicos, secretos, no públicos de ambiente o heteronormados con énfasis en la variable de género y sexo. El yo macho atiende a lugares de ocio, no necesariamente homosexuales, donde se genera mayor visibilidad y responde a esa necesidad de observar y dejarse observado. El deseo resulta importante en la urbe, ya que es ahí donde el macho desenvuelve esta tensión entre la invisibilidad y la exposición de relaciones homoeróticas, consensuadas y no consensuadas con otros hombres, a través de estrategias de seducción como el esconderse, exponerse, chantajear o disimular. El deseo al otro siendo homosexual, joto, marica, maricón, es un escape a la mirada social y juiciosa, un riesgo para ambas partes,
desde desestabilizar la configuración del yo macho hasta el homicidio del otro. En ese intercambio se pueden observar una política del yo macho que construye y hegemoniza su estatus de sujeto homofóbico en un sistema patriarcal, visibilizando esta relación binaria, masculino-femenino, afeminar al joto y masculinizar al mayate, al chichifo o al chacal. El pago como intercambio económico visual y corporal será proporcional al del deseo, es decir, entre más se resiste el macho al ser seducido, más atraído nos sentiremos al otro para hacer contacto. Entonces, la urbanidad será ese espacio donde solo ciertos cuerpos erógenos son permisibles, el macho homosexual, como contraseña inequívoca. León Gutiérrez menciona que los sentidos, en especial la mirada, es capaz de organizar el espacio urbano, desempeñando un papel dinámico y significante que se encuentra en estrecha relación con los participantes. Es decir, estos espacios de ocio serán el referente para la configuración del yo macho como un tipo de espacio de anonimato, otorgándole a esos cuerpos la posibilidad de encuentro, el reconocimiento de la existencia propia y el poder de promover la homofobia. Para finalizar, lo presentado hasta ahora tan solo es una revisión del espacio urbano en torno a la configuración del yo macho. Parte del análisis permite otras posibles lecturas sobre el tema de la homofobia y la ciudad, pues son territorios donde las realidades revelan crudeza, misterio, poder, represión, sexismo, etc. Creo necesario este tipo de revisiones, pues permite ver la forma en que se ha gestado el macho dentro de los espacios homoeróticos con cierta aprobación. Es cierto que el tema homosexual es más visible, pero la homofobia lo es aún más, y ha incrementado en actos ilícitos, radicales y de odio. Solo como aclaración, las ilustraciones e imágenes empleadas para la presentación son meras representaciones personales sobre los imaginarios sociales que presenté. Agradezco e invito a revisar el trabajo fotográfico de los colegas Eric Costar, Oscar Sánchez Gómez, Daniel El Dibujo y Mexpen. Adjunto la bibliografía y agradezco su atención. Muchas gracias, Russell Manso, por tu presentación y también por ceñirte al tiempo. Les recuerdo a los ponentes que cuentan con 20 minutos y la dinámica de las preguntas será al final de la mesa. Ahora toca el momento de presentar a José Manuel Palma Márquez. Él es originario de Zacatecas, es licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas y egresado de la licenciatura en Pedagogía, y actualmente cursa la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en la UAS, así como la maestría en Literatura en el Colegio de Morelos. Ejerce la docencia y ha colaborado en la difusión y promoción de la poesía de Ramón López Velarde, conmemorando el centenario luctuoso del poeta. Participó en el ciclo de reconocimientos a escritores zacatecanos organizado por la Unidad Académica de Letras de la UAS. Fundó el Club de Lectura y los Imaginarios y publicó un cuento y un artículo sobre identidades trans en la revista Redoma de la Unidad Académica de Letras de la UAS. Actualmente se dedica a la pedagogía queer en investigación educativa. José Manuel Palma Márquez nos presentará la ponencia titulada Otredades diversas, propuesta de enseñanza de la diversidad sexual desde el cine y la literatura. Te cedemos la voz, José Manuel. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Les saludo con gusto a todas, a todes, a todos. Bueno, pues agradezco esta presentación y efectivamente voy a estar hablando yo desde el campo de la educación y la pedagogía queer, que si bien no me adentro mucho en esta ponencia, las pedagogías queer pues son una nueva tendencia que está proliferando en el campo educativo para adentrarse a la enseñanza desde la diversidad sexogenérica. Ok, pues a lo largo de estas conferencias, pues ya estaremos hablando de la diversidad sexual y de género. Solamente para recalcar, pues se trata de una riqueza y una complejidad que es parte de la sexualidad humana y que viene relacionada con el derecho de cada individuo a vivir su sexualidad sin restricciones y sin discriminación. Sin embargo, pues estamos en un contexto de violencias, ¿sí? Que están marcadas por el acoso, por la exclusión, el maltrato físico, psicológico, negación de derechos y, en última instancia, pues el asesinato, que sería la violencia más grave. Y es alarmante que, según estadísticas del mismo gobierno de México, más del 60% de estudiantes LGBTQ+ en México experimentan un acoso.
Esto relacionado a qué? Pues a las cifras que también tenemos a nivel América Latina. México está en el segundo lugar en homicidios hacia la comunidad LGBTQ+, solo por debajo de Brasil. Por ello, se destaca la urgencia de generar políticas para proteger los derechos. Y qué mejor que atravesar a la población, pues desde el camino de la educación. Como les decía, el 61% de estudiantes que pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, señalan la existencia de bullying homofóbico en sus escuelas. Y el 92% de las y los adolescentes han sido víctimas de insultos debido a su orientación sexual, por su apariencia física, su forma de vestir, por no estar ajustadas a los estereotipos de género, como las mayorías de la población estudiantil. Por ello, esta ponencia viene a raíz de un texto que se generó como una reflexión de la misma tesis que estoy realizando en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Yo trabajo, como ya les decía, la parte de educación y bueno, yo estoy trabajando en una propuesta didáctica para llevar a cabo la inserción de la diversidad sexogenérica en la enseñanza de la literatura. Entonces, esta ponencia es ya un proyecto que trata de catapultar pues esta temática. El objetivo es reconocer las experiencias de vida de personas de la diversidad sexual a través de narrativas comparadas del cine y la literatura para incentivar reflexiones en torno al valor de la no discriminación en el ámbito escolar del nivel medio superior. Tenemos ya las cifras que les presentaba. No es un secreto que tengamos violencias dentro y fuera de las escuelas. Por ello, estas propuestas tratan de dar respuesta a tales violencias. El corpus de la investigación del texto, pues tiene a dos obras, una fílmica y una literaria. La primera es la película Close, ¿sí? Que surgió en 2022, por ahí en la plataforma Movie, y que si mal no recuerdo, ya está por ahí en Netflix, por si quieren verla. Y además, tengo también la propuesta de un cuento titulado También hay inviernos fértiles, del zacatecano Severino Salazar. Estos cuentos, como veremos más adelante, tienen ciertas similitudes, estas historias, perdón, tienen ciertas similitudes que permiten hacer un análisis y una reflexión en torno a las violencias por diversidad sexogenérica en edades pues tempranas. Bien, el marco el marco legal, el marco educativo de esta investigación pues es la nueva escuela mexicana, ¿sí? Hay que tener en cuenta pues que en 2019 entró en esta nueva propuesta y la educación media superior no quedó fuera de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Su inserción se da a través de la propuesta del nuevo marco curricular común de la educación media superior. Y quiero resaltar que dentro de este marco curricular hay una serie de elementos que son cruciales para abordar diversas responsabilidades de la ciudadanía, del estudiantado, del profesorado. Dentro de estos aparece la educación integral en sexualidad y género. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, ¿sí? Porque si bien no aparece de forma clara, de forma precisa, que la diversidad sexogenérica debe ser abordada en la educación, más aún en la educación media superior, sí es importante destacar que la nueva escuela mexicana permite una autonomía docente y una autonomía que dé abordaje hacia las problemáticas que el profesorado encuentre en su espacio educativo. Entonces, en este sentido, el enfoque de sexualidad y género se articula con asignaturas relacionadas con la comunicación, lo que da bases necesarias para una comunicación y expresión asertivas, con el pensamiento matemático, el analizar y relacionar información cuantitativa que visibilice cuestiones de género, y con la conciencia histórica al contextualizar que las creencias e ideas alrededor de la sexualidad del tiempo actual tienen un carácter histórico, el cual es posible transformar responsabilizándose del futuro. Es decir, este eje, el de la educación integral en sexualidad de género, tiene la manera de articularse no solamente desde la parte a lo mejor histórica, sino que como rasgo de la nueva escuela mexicana, tiene la posibilidad de irse mezclando con las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, en tal sentido y considerando la autonomía docente y el currículo de la
la educación media superior, se integra dentro de la enseñanza de la literatura esta propuesta que les estoy presentando. ¿Qué encontré dentro del cine y la literatura? Bueno, pues son herramientas poderosas en el sentido didáctico para hablar sobre la vida humana a través de la generación de reflexiones, de habilidades críticas, ¿sí? Que destaquen la complejidad humana a través de narrativas, símbolos, personajes. Lo que ayuda a problematizar, debatir y sensibilizar sobre la realidad de grupos que, bueno, como hemos visto, el término marginados, pues aún puede encajar en el sentido de la violencia que se está ejerciendo en estas poblaciones. La literatura y el cine, por ende, son medios comunicacionales que permiten la interacción y el debate sobre símbolos, ya que pueden ser interpretados de forma diferente por cada individuo. Ojo aquí, no se habla de que al generar esta propuesta didáctica se esté implementando un ejercicio de parte del docente que sea un ejercicio donde el docente sea el núcleo y sea la voz que dirige a todo el grupo. Es decir, no se trata de que la voz docente sea aquella que tenga toda la verdad. ¿Sí? Es preciso destacar esto, pues se cree que el diálogo y que el intercambio en el aula, pues son ejercicios que permiten la sensibilización, la problematización y pues la reflexión propia de cada persona al respecto de las temáticas presentadas. Entonces, si bien está la propuesta didáctica, no se trata como algo de una imposición. Por ende, se entiende que perdón, aquí se me movió. Aquí está. Que el cine y la literatura, pues son herramientas útiles en la enseñanza para fomentar la interacción en el aula y activar el campo educativo de manera socialmente absorbente. Es decir, entre el cine y la literatura se encuentra una herramienta que puede servir para llevar a cabo en el aula, que es la intertextualidad. Y aquí es donde empiezan a surgir pues, los diálogos en torno a las obras presentadas, la fílmica y la literaria. Por un lado, Close presenta la historia de dos jóvenes que viven apartados del núcleo social fuerte de su localidad, y entonces ellos, al estar fuera de este núcleo, pues tienen interacciones que les permiten relacionarse sin prejuicios. Al momento que se integran en la escuela durante la adolescencia, pues los prejuicios empiezan a emerger. Y en este sentido, las violencias surgen. Bueno, no trato de hacer el spoiler, pero la historia en uno de estos jóvenes, pues recae en el suicidio a raíz de estas problematizaciones. En el cuento También hay inviernos fértiles sucede algo similar. En una estancia educativa del área religiosa, pues hay algunos jóvenes ahí estudiando y también aparece una relación entre una pareja de jóvenes. Sin embargo, al descubrir que uno de ellos pues no tiene este interés amoroso en el otro, pues aparece también un suicidio. Entonces, este es el eje a partir del cual se presenta el análisis de las obras y esta intertextualidad, esta relación que hay en ambas obras para despertar el análisis en el estudiantado. Así nace la propuesta de enseñanza explorando realidades y promoviendo la diversidad sexual a través de la literatura y el cine. Si bien he incidido en que la nueva escuela mexicana presenta una autonomía docente, me di a la tarea de crear una propuesta didáctica para llevar a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En mi texto, si a alguien le interesa verlo, se lo puedo hacer llegar. Esta propuesta aparece bien desglosada. Aquí nada más les presento un resumen muy, muy, muy simple de lo que se lleva a cabo. Pues está hecha para 4 sesiones dentro de la enseñanza de la literatura en espacios, como ya les decía, de nivel medio superior, ¿sí? La sesión 1 está destinada para la presentación del cuento y su trabajo, ¿sí? Sería la introducción al cuento, los elementos relacionados con la diversidad sexual y la inclusión. Hay que tener en cuenta que aquí será tarea de la o del docente que defina si va a presentar el cuento ya desde la diversidad sexogenérica, o bien primero lo va a presentar y luego ya empezarán a salir los elementos en torno a este. Después viene una lectura del cuento
la discusión en grupos pequeños sobre las percepciones y reflexiones acerca del tema, centrándose en la detección del bullying homofóbico, y una plenaria para compartir ideas y reflexiones en la que se destaquen las estrategias concretas para promover la inclusión y prevenir el bullying homofóbico. Luego vienen 2 sesiones destinadas a la proyección de la película que tendrán a bien pues la reflexión individual de cada estudiante a través de la identificación de situaciones de bullying homofóbico. Al finalizar la película, el estudiantado trabajará en equipos para compartir y discutir las situaciones que hayan encontrado dentro de esta historia. Cada equipo preparará pues una presentación o la estrategia didáctica que él o la docente tome a bien considerar para presentar las situaciones de bullying homofóbico y las estrategias de prevención en torno a estas historias. Finalmente viene la comparación de las realidades y reflexión desde la teoría queer. ¿Sí? Bueno, por aquí no ahonde mucho porque considero que es un tema que se está trabajando a lo largo de esta propuesta de conferencias, pero está entendida como las otredades diversas, que es parte del tema, pues son las múltiples formas de existir y de ser de las personas. La teoría queer en este sentido va a proponer una mirada crítica y decolonial sobre las otredades diversas, reconociendo sus aportes culturales, artísticos y epistemológicos en la sociedad. Entonces, surge como una propuesta teórica para llevar a cabo en la enseñanza, en la didáctica de la propuesta que se está realizando. Entonces, teniendo en cuenta la perspectiva de la teoría queer y en este sentido de las pedagogías queer, se hará el análisis y la comparación de las situaciones. A su vez, que habrá una sesión de escritura creativa donde cada estudiante elaborará un relato breve que aborde la temática del respeto a la diversidad sexual y la prevención del bullying homofóbico desde, como ya les decía, la perspectiva queer. Entonces, hay un estudio que se ha hecho de manera individual a las propuestas didácticas, a las propuestas de intervención educativa en relación con la diversidad sexogenérica, y si bien ya hay ciertos avances, no tenemos precedentes de la inserción ya registrada de cómo se vincula la educación con la diversidad sexogenérica. No descarto que se estén ya dando avances, que se estén dando manifestaciones en espacios educativos, pero son necesarias más muestras de cómo se dan los avances de estas inserciones educativas, ¿sí? Por ello, invito pues a que desde estos espacios académicos generemos las estrategias, las propuestas, las intervenciones para llevar esto no solamente a espacios de debate, sino a las aulas, ¿sí? Creo que por más que se hablen las cosas, cuando falta la acción, pues seguiremos viendo las cifras que les presentaba al inicio. Entonces, pues yo les agradezco por su atención. ¿Sí? Ahí les dejo mis correos electrónicos, el institucional, el personal, y por aquí, pues las referencias de este pequeño texto que les presenté, y pues también les invito a crear lazos para llevar a cabo, pues, mayores incidencias dentro de estas temáticas. Gracias. Muchas gracias, José Manuel Palma Márquez, por tu presentación, y ahora es el momento de presentar al tercer ponente que se encuentra aquí presente con nosotros. Él es Jorge Isaac Aldana Ramírez. Es maestro en género y estudios feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación 2023-2025. Está certificado en la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, generación 2022-2023. Cuenta con licenciatura en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Se ha capacitado en temas de diversidad sexual, igualdad, inclusión y no discriminación, así como feminismo, perspectiva de género, masculinidades y comunicación incluyente y sin sexismo, en instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Ha impartido cursos sobre ortografía, redacción y lenguaje incluyente, además de pláticas en torno a la diversidad sexual, género y masculinidades a organizaciones como la Librería y Foro Cultural Somos Voces en la Ciudad de México, en la Asociación Civil Fuera del Closet del Estado de México, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y en su actual casa de estudios, la UAP. Se desempeña como profesional independiente en el ámbito editorial en labores de redacción, edición de textos y corrección de estilo, con perspectiva de género y de diversidad sexual desde el año 2011. Isaac Aldana nos presentará su ponencia titulada Afectos y trayectorias de vida en torno al closet. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Colegio de Jalisco por permitirme presentarles aquí los avances de mi proyecto de investigación. Es el trabajo de un año. Obviamente también agradecimiento al comité organizador de estas jornadas, al maestro Ignacio y a la audiencia que nos acompaña aquí de manera presencial y de manera virtual. Bueno, efectivamente yo me encuentro estudiando la maestría en género y estudios feministas en Puebla, en la UAP, es la primera generación. Y lo que les quiero presentar ahora es lo que he ido conociendo en torno a este proyecto titulado Afectos y trayectorias de vida en torno al closet y también la manera en que pretendo continuar. Bueno, ¿qué quiero investigar? A grandes rasgos, este proyecto busca analizar cómo surgen y operan determinadas prácticas socioculturales construidas y significadas mediante imaginarios colectivos, es decir, afectos, desde la propuesta teórica de Sara Ahmed, sobre las trayectorias de vida de determinados sujetos homo que residen o trabajan o estudian en la ciudad de Puebla en torno al proceso de estar, entrar o salir del closet, así como las estrategias de afrontamiento que ponen en práctica, en particular en el ámbito familiar. Ahora, respecto de esta palabra que está ahí con un asterisco, sujetos homo, así es como decidí en este momento designar a aquellos sujetos que participen de la investigación, ya sea que se autodenominen gays, homosexuales, jotos, maricas, maricones, y en ese sentido, para este proyecto será vital no considerar estas formas de designación como equivalentes o como sinónimas, sino más bien que su significado responderá al uso que cada sujeto le dé. En ese sentido, sí, yo las tomaré como formas de autorreconocimiento. Ahora, también me propongo contribuir desde un enfoque feminista, etnográfico, queer y de diversidad sexual a una mayor comprensión de los procesos sociales relacionados con el closet, al indagar en los discursos y las prácticas de los sujetos cuyas vidas trastoca. En ese sentido, se buscará describir y analizar el problema desde la perspectiva de los sujetos homo, al averiguar cómo caracterizan el closet y qué significados le dan en su vida, en sus comportamientos, opiniones, motivaciones y experiencias. Es decir, el acento estará puesto en aquello que los sujetos piensan, sienten, dicen y hacen con respecto al closet, incluyendo las estrategias de afrontamiento que elaboran, poniendo énfasis de nuevo en el ámbito familiar, aunque no será exclusivamente en ese. Ahora, ¿por qué decidí investigar este tema? ¿Qué es lo que sabía al respecto? Bueno, primero tengo que partir de compartirles de manera, experiencias personales, en ese sentido la propia, por allá por el año de 1543, cuando yo salí del closet, pues no contaba con conocimientos, con bagaje en torno a todos los temas que hemos tocado ahora, diversidad sexual, género, derechos sexuales, reproductivos. Y entonces cuando salgo del closet, tenía yo 17 años, pues se me viene abajo mi mundo de caramelo, ¿no? Ni yo, ni mi papá, ni mamá, ni mi familia en general contábamos con información que pudieran ayudarnos a lidiar o cuando menos a evitar los efectos del closet. Y bueno, y esa fue el primer encuentro que tuve. A partir de ahí es que digamos, de esa experiencia pues, de homofobia en casa, es que me intereso
por saber más acerca del closet y temas asociados como diversidad sexual, homofobia, derechos humanos de la población LGBT+, y sobre todo también al enterarme de la crudeza del closet en las trayectorias de vida de gente cercana. A esto me refiero con caminos truncados y tiempo robado. Muchas veces se dice que, o se suele decir que a las personas LGBT se nos roba la adolescencia. Yo diría que también la infancia. Y no solo eso, en mi caso, nos tomó en la familia de mi papá y a mi mamá un periodo de más o menos 10 años para regresar a ese punto en el que había una relación de cariño, de respeto, etcétera. Y ahora que me encuentro, digamos, ya en otro momento con mi familia, me pongo a pensar quién me regresa a esos 10 años que, digamos, de alguna manera perdí, ¿no? Y que ahora que estamos, bueno, yo ya más vieja y mis papás, ¿no? Mamá y papá también, eh, se me hace como algo que nunca va a poder recuperarse. En ese sentido es que, digamos, esta inquietud por investigar acerca del closet me sale de la rabia, yo lo escribo así en el documento, ¿no? De la rabia que me produce el closet en tanto mecanismo de opresión sobre las existencias maricas, lenchas, travestis, vestidas, trans, no binarias y todas aquellas que la cis heteronormatividad no alcanza a comprender ni reconocer como dignas de ser vividas. Bueno, ahora para compartirles un poco del contexto de esta investigación que pretendo llevar a cabo en el estado de Puebla. Respecto del closet, encontré muchas referencias teóricas, bibliográficas y también desde los activismos en diversos estados, Ciudad de México y algunos otros. Sin embargo, investigaciones, digamos, elaboradas desde la academia, cuyo centro fuera el closet, encontré muy pocas. Encontré una en Ciudad de México, dos o tres en Ciudad de México, digamos recientes. Un par en el Colmex, en la UNAM, otra en la Universidad Autónoma de Baja California, pero de ahí en fuera encontraba el closet como un asunto periférico en investigaciones que tuvieran que ver con población LGBT. Otro insumo que tomé al respecto fueron informes estadísticos sociodemográficos. Por ejemplo, la INDICEC 2021, la INDOCIC 2018, y este documento que ven en pantalla, que está muy pequeñito el texto, pero es el diagnóstico para identificar necesidades de la población LGBT TTI del municipio de Puebla, que se publicó, si mal no recuerdo ahora, creo que es 2021. Y digamos, en este tipo de documentos, que si bien tienen gran valor, porque en las ponencias pasadas hablábamos de que hay una escasez de datos de corte estadístico, demográfico sobre la población LGBT. Digamos, el primer censo que se llevó a cabo fue durante el gobierno de Porfirio Díaz y tuvieron que pasar 100 y tantos años para que hubiera digamos, un censo que estuviera centrado en población LGBT. Desde ahí ya podemos ver, digamos, lógicas que tienen que ver con la invisibilización de la población LGBT. Ahora, concretamente en el estado de Puebla, Puebla ocupa el segundo lugar en el país con mayor discriminación hacia población LGBT. Para el caso de los hombres, Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional en experiencias de discriminación reportadas. En fin, bueno, ahora me llevaría mucho tiempo compartirles todos estos datos estadísticos, pero a grandes rasgos lo que encontré eran como datos que podrían parecer contradictorios. Por un lado, una supuesta mayor visibilidad y aceptación por parte de la sociedad y de las familias respecto de las personas LGBT cuando salen del closet. Sin embargo, las personas siguen reportando situaciones de discriminación, violencia, incluso no nada más en espacios públicos, sino al interior de la familia. Por ejemplo, tanto la INDICEG como la INDOCIG coinciden en que la figura materna es aquella que sabe más de la orientación sexual o identidad de género de la persona, y por el contrario es la figura paterna o el papá con quienes menos confianza o quienes menos saben de la orientación sexual, identidad de género, etcétera, de la persona LGBT. Entonces esto ya nos estaría hablando sobre un panorama de homofobia que se entrelaza con cuestiones de relaciones de género al interior de la familia. Ahora, también en Puebla
yo pedía la tarea de registrar un par de casos en medios periodísticos sobre eventos de homofobia de orden público. Por ejemplo, en un hospital del ISSSTE, como requisitos para donar sangre, se establecía por escrito que la persona que quisiera donar sangre no hubiera tenido relaciones sexuales con prostitutas ni con gente de su mismo sexo. En otro caso, en una iglesia, ahora no recuerdo bien si es en Cholula, se registró el caso de una señora, de una mujer que llamó al 911 para pedir que removieran una pareja que estaba abrazándose afuera de la iglesia. Y en fin, digamos, estos son casos que son localizables, ¿no? Rastreables. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son de conocimiento público, sobre todo en la familia? A veces lo que pasa en la familia se queda ahí y pues es difícil dar cuenta de lo que ocurre ahí en términos de afectos. Ahora, ¿cuál es la pregunta o qué me estoy interrogando en este trabajo? Lo que yo quiero saber es cómo afecta el closet a determinados sujetos homo y qué estrategias de afrontamiento ponen en práctica en su trayectoria de vida, en particular en el ámbito familiar. Y para ello los objetivos que me propongo en este momento son estos tres: identificar las maneras en que el closet afecta al sujeto homo en su autopercepción identitaria, en sus relaciones sexoafectivas y prácticas sexuales. En un segundo momento quisiera analizar los significados que los sujetos homo le han dado al closet, considerando sus marcos referenciales sobre género y sexualidad. Y en un tercer momento, examinar las prácticas de afrontamiento ante el closet que los sujetos homo llevan a cabo en su trayectoria de vida, en particular en el ámbito familiar, aunque no exclusivamente en él, porque, digamos, como dicen algunos autores, uno no deja de ser marica o lesbiana en cuanto sale de la casa, ¿no? O cuando regrese ella, más bien, se es marica, dice por ahí las 24 horas del día. Más bien cambian las maneras en que nos movemos en los distintos espacios. De ahí que yo no considero que lo que sucede en el ámbito familiar esté desligado de lo que pueda ocurrir en el espacio público, en la escuela, en el trabajo. Ahora, ¿por qué investigar sobre este tema? Porque evidentemente esto no puede llevarse a cabo simplemente porque a mí me cause rabia marica, ¿no? En Puebla, si bien se han logrado reformas en el marco legal que protege los derechos de la población en cuestión, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el reconocimiento de la identidad de género y el acceso a seguridad social, y ocasionalmente se celebran eventos que contribuyen a la visibilización de la población LGBT, por ejemplo, la marcha anual LGBT en Puebla que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana. Esto, tal y como lo apuntan estudios estadísticos e informes institucionales, además de comunicaciones personales que he registrado alrededor del tema, no han logrado eliminar prejuicios, estereotipos ni situaciones que concluyan en discriminación o violencia motivadas por homofobia y en las cuales el closet esté implicado. De aquí quisiera destacar la cuestión de la visibilidad, que ha sido una palabra, un concepto que se ha comentado aquí en las jornadas. Y a mí me parece que lo tenemos que seguir discutiendo porque la visibilidad no necesariamente equivale o se puede traducir o puede pensarse como equivalente de una mayor, digamos, igualdad en términos de acceso a derechos, ¿no? Al contrario, la visibilidad incluso a veces puede conllevar una mayor vulnerabilidad. Bueno, en este proyecto, precisamente por eso la visibilidad no es una meta por alcanzar, más bien será un paso para contribuir a que nuestras vidas, las vidas maricas, las vidas lenchas, travestidas, torcidas, etcétera, sean vivibles. Porque yo diría que visibles somos, ciertamente que no en todos los espacios, no en todos los ámbitos se vive esa visibilidad de la misma manera.
pero digamos no estamos ya debajo de las piedras, ni todo el tiempo, ni en todos los espacios. Entonces, en ese sentido, la visibilidad para mí no es un objetivo. Y tampoco solidarizarme simplemente con los sujetos homo que participen de esta investigación, sino siguiendo una propuesta de una ética marica de Paco Vidarte, es generar un chispazo que se expanda y encienda conciencias para luchar contra la homofobia y las personas homofóbicas, ¿no? Porque la homofobia no es una cosa simplemente abstracta, ¿no? Sino que es llevado a cabo por personas concretas. En ese sentido, mi propósito es contribuir al cuerpo de conocimientos alrededor del tema y que sirva para abrir interrogantes que se traduzcan en líneas de investigación, tomando como base las experiencias de los sujetos. Ahora, ¿cómo investigaré el closet? Primero, bueno, como mencionaba, estoy pensando en un enfoque feminista, etnográfico, queer y de diversidad sexual. Con respecto de la población con la que estoy pensando trabajar, porque dicho sea de paso, en este momento es cuando voy a empezar el trabajo de campo. Estoy pensando en sujetos que se autodenominen gays, homosexuales, jotos, maricones, etcétera, que residan, trabajen o estudien en Puebla capital, mayores de edad, de clase media y que hayan identificado o expresado afectaciones por el closet en el ámbito familiar. La temporalidad de esta investigación o en concreto del trabajo de campo será de junio de 2024 a junio de 2025 y las técnicas pensadas en este momento son la entrevista etnográfica, observación participante, el registro de información en diario de campo y registros audiovisuales. Los instrumentos que tengo elaborados hasta este momento es la guía de entrevista más una tabla de datos cualitativos y una guía de observación que está en reelaboración precisamente porque estoy en el proceso de conseguir precisamente a personas que quieran participar de esta investigación. Ahora, sobre las categorías que hasta este momento yo tengo elegidas, las principales son el closet, homofobia y homosexualidad. Aquí en esta lámina quise colocar a propósito de visibilizar aquí sí a las personas que están, de las cuales me estoy apoyando para pensar estas categorías, closet, homofobia, homosexualidad. Estoy retomando el trabajo de Yves Kosowski-Sedgwick, de David Halperin, que sobre todo bueno, en los trabajos que a mí me han interesado son lo que han construido alrededor del closet y de la homofobia. Lo mismo Paco Vidarte, español, con sus escritos sobre ética marica y el armario también, y Ricardo Llamas. Al centro está el doctor Mauricio List Reyes, quien es mi director de mi proyecto de investigación, que trabaja en la UAP, en el Colegio de Antropología Social, en la línea de sexualidad, cuerpo y género, que también bueno, ha hecho bastante trabajo etnográfico en torno a las identidades y subjetividades gay. Estoy retomando también a Daniel Borrillo, argentino, que ha escrito mucho sobre el campo de los derechos humanos también, y sus propuestas sobre homofobia también me han sido más bien su trabajo sobre homofobia me ha sido de bastante utilidad. Por supuesto, Michel Foucault para pensar sobre subjetividades y sobre lo que él nos relata sobre la homosexualidad como una categoría producto de la modernidad. Que bueno, si hay oportunidad en la ronda de preguntas y comentarios podría abundar al respecto. Y por último, central en este trabajo es la propuesta teórica de Sara Ahmed, lesbo, feminista, que nos habla de los afectos. Y bueno, aprovechando los últimos minutos, quisiera comentar que para este trabajo no se va a considerar la homofobia ni como una enfermedad, ni como algo que resida en los sujetos, ¿no? Sino como precisamente enlazando la cuestión de los afectos como una cuestión de orden sociocultural histórico, precisamente, que ha servido como un dispositivo para crear jerarquías entre heterosexualidad y homosexualidad que, recuperando lo que nos dice Sedgwick en su epistemología del armario, se han creado precisamente así, sobre todo en el pensamiento occidental, binarismos que han contribuido precisamente a
a la construcción de estas relaciones asimétricas, considerando precisamente dicotomías como bueno, malo, heterosexual, homosexual, normal, anormal, público, privado, etcétera. Y en ese sentido, el closet será abordado no como digamos, no como algo que tiene el sujeto y tampoco como algo que puede elegir, sino más bien como un dispositivo también al cual son orilladas las personas precisamente en el marco de sociedades heterosexuales, que dicho sea de paso, la heterosexualidad será considerada también no como, y lo mismo la homosexualidad, no como meras orientaciones sexuales, sino como en particular la heterosexualidad como un régimen político cuyo producto es la homofobia. Y bueno, pues hasta aquí mi participación y bueno, regreso el micrófono. Muchas gracias, Isaac Aldana, por tu participación. Bueno, en esta mesa tuvimos un tema en común, que es la homofobia. Vimos con Rusel Manso cómo la representación del macho en el mayate, el chichifo, el chacal, y en estas prácticas masculinas de cómo se apropian el espacio urbano, y después con José Manuel Palma, el tema del bullying homofóbico y cómo el cine y la literatura pueden ser herramientas de pedagogía en torno a la teoría literaria y la teoría queer como miradas críticas y de colonial. Y bueno, ahorita nos acaban de presentar esta ponencia sobre un proyecto de investigación en torno a las prácticas socioculturales del closet en los imaginarios, bueno, de las personas homo, y que el closet bueno, se entiende como un mecanismo de opresión, ¿no? Que es parte de esta homofobia. Y pues ahora abrimos la ronda de preguntas, tanto quienes están conectados en Zoom como quienes están aquí presentes, pues pueden hacer uso del micrófono. Bueno, en lo que se animan, yo a mí me gustaría lanzarle una pregunta a los tres ponentes y bueno, me la responderían en orden, digamos, de presentación. La pregunta es sencilla, digo, ¿cuáles serían los retos? Digo, ya nos los han explicado, pero si nos lo pueden como decir en grandes rasgos y palabras suyas, los retos teóricos y metodológicos para estas realidades, sobre todo en torno a la homofobia, y también algo que se planteaba hace un momento y ahorita sobre la investigación y la incidencia social. Bueno, les cedo el micrófono. Sí, hola, ¿me escucho? Ok. De acuerdo a la pregunta planteada, bueno, justamente me vi con esta problemática. Yo venía trabajando con género de allá por el 2011 más o menos. Fue un tema que me interesó demasiado desde, eh, pues, estar de lleno, ¿no? Presente con colectivos en Jalapa, Veracruz. Ahí estudié la universidad, pero mi línea de investigación siempre fue la literatura. Así que era como muy problemático, ¿no? Ya sea diferenciar o más bien cómo congeniar estas dos ramas de saber, y sobre todo cómo también estas, pues, diferentes expresiones, me gusta llamarle expresiones de masculinidad, ¿no? Porque ya llamarlos como categorías sí sería como algo, como unas camisas de fuerza también, ¿no? Me lleva a pensar que el chacal de Veracruz difiere con el chacal de Oaxaca, a la vez como es de Chiapas, y justo tuve que hacer como esa convergencia, ¿no? Entre Veracruz, que fueron ahí 9 años en los que viví, con lo de Chiapas, ¿no? Ahora en la maestría dejé de lado todo este estudio de género para enfocarme solo en la literatura, pero viene de cuenta, ¿no? En una clase de estudios urbanos donde, pues, dije, ¿por qué no traerlo a cuenta, ¿no? Creo que el término ahorita en el mundo cis heterosexual me parece muy fuerte cómo las nuevas generaciones y nuestras generaciones también se han apropiado de estos términos, ¿no? El simple hecho de llamar a alguien como chacal, pinche mayate, ¿no? Deja de andar chichifiando, ¿no? A hablarlo con una naturalidad cuando sabemos, quienes hemos vivido
este tipo de expresiones de masculinidad, sabemos toda la homofobia, ¿no? Que trae consigo estas, y el cargo, la carga de peso que traen todas esas palabras. Y por eso dije, no, creo que también hay que, aunque ya se haya hablado, ya se haya investigado sobre esto, ¿por qué no darle también unas nuevas lecturas, ¿no? Un nuevo giro, y justamente traigo a cuenta cómo llegan a pensar estos personajes, ¿no? Cómo llegan a pensar, ahí como metiendo un poco de psicoanálisis, que fue con lo que me estuve trabajando en la maestría aquí en el SESMECA de San Cristóbal de las Casas. Y esto, ¿no? Me dio como luces para poder ver otra posible vía de cómo estas personas, estos personajes se mueven, ¿no? ¿Por qué insisten en ir a buscar estos espacios de reivindicación, de, de decir, es que sí, tal vez este tipo de deseo, este tipo de, de atención es el que me llama válgase la redundancia, la atención, ¿no? Eso es lo que siempre me llamó mucho mi interés sobre estos temas y justo, ¿no? Creo que es necesario también darle creo que todo tema siempre trae algo consigo, ¿no? Y creo que cada persona puede darle una lectura diferente y eso, ¿no? Estar abiertos también a la crítica, a los comentarios y enriquecer, ¿no? Pero bueno, gracias. José Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mi línea de trabajo venía siendo también la literatura y yo estaba trabajando un análisis desde la teoría queer, pero al momento en el que ingreso a la maestría, trato de conjuntar mis dos áreas de estudio, que es, bueno, ya les decía, la literatura y aparte la educación. Entonces, el principal reto que surge aquí, pues es ver cómo vinculo la literatura, no el reto con la diversidad sexogenérica, porque hay muchos ejercicios de análisis, sino cómo insertarla dentro de la educación. ¿Por qué? Pues porque la parte social es la que empieza a generar la resistencia, ¿sí? Ya he tenido acercamientos desde esta temática y me han abordado con preguntas, o más bien comentarios sobre la imposición de la ideología de género, sobre la imposición de otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, el reto principal es el social. Ya veíamos incluso, no hago como defensa de los proyectos políticos, simplemente como mención, cuando entró la nueva escuela mexicana, que era este proceso nuevo y que ya se hablaba de otras temáticas como el género, como la diversidad sexogenérica, pues hubo incluso quema de libros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo, pues, de propuestas sí generan una resistencia en el ámbito social. Ahora bien, el reto teórico es el que ya les mencionaba al finalizar mi propuesta, mi intervención. Mm, no es tan fácil encontrar trabajos relacionados a la educación y la diversidad sexogenérica con actividades didácticas que busquen, no sé, o sea, entre diferentes objetivos que tengan, pues unir ambas áreas. Hay por ahí una tesis de José Manuel Cotilla que habla de el fomento a la lectura de obras desde la diversidad sexogenérica y propone él la novela blanca. Él lo nombra así. La novela blanca busca crear historias, presentar narrativas que no tengan a bien la marginalización de los personajes queer. Sí, él habla justamente de que muchas de las manifestaciones artísticas, narrativas, pues traen como este sesgo de llevar al personaje, a los personajes, a marginalizarles, a victimizarles. Y bueno, desde mi punto de vista, es necesario mostrar las violencias que se ejercen, ¿sí? Pero él responde, también es importante ya mostrarle a las nuevas generaciones, a adolescentes que están en procesos de construcción de identidad, que estos personajes no son anormales, ¿no? Que hay que dejarlos dentro del mismo ámbito de la sociedad, que sí se pueden desarrollar las resistencias que hay dentro de sus núcleos sociales, pero que no sea el reto principal afrontar su sexualidad
o su género, su identidad de género, sino que se presenten como seres humanos más en los espacios. Entonces, creo que son los retos, así respondería yo desde la parte teórica y la parte social. Muchas gracias. Gracias a ti pues, por tu respuesta. Le cedemos la voz a Isaac Aldana. Sí, gracias. Yo empezaría también como por la experiencia personal. Yo estudié diseño gráfico, como mencionaron al principio, en la UAM, y no había tenido como contacto con cuestiones de género, diversidad sexual, feminismos, etcétera, antes de eso. Tiempo después es que me voy involucrando poco a poco, y cuando llego al posgrado, a la maestría, me doy cuenta de que es ese salto que me ha implicado, primero ser partícipe, ¿no? Estando presente en seminarios, cursos, charlas, talleres, conferencias, la gran diferencia que implica llevar a cabo investigación, ¿no? Es decir, eh, adentrarte en este proceso de inmersión en la que tú ahora tienes que construir un proyecto para socializar, digamos, los hallazgos, ¿no? Pero no solo eso. Entonces, digamos, como asumir este papel de persona investigadora no es sencillo, sobre todo si tu formación no ha tenido que ver, que así fue mi caso, con ello, ¿no? Incluso, por ejemplo, no realicé yo una tesis en diseño gráfico, ¿no? Sino que nos presentamos un proyecto y entonces ya sumergirte en lo que tiene que ver con la elaboración, la construcción de un proyecto no es una cosa sencilla, me parece que sí se requiere bagaje al respecto. Bueno, bagaje y involucramiento. Ahora, con respecto del tema en específico que estoy trabajando, que es el closet, me pasó varias veces que cuando todavía no tenía construido el proyecto, apenas lo estaba ideando, en varios espacios, por ejemplo, en alguna librería, que no voy a decir el nombre, pero muy famosa de España, cuando llegué a pedir, preguntar si había libros que trataran concretamente sobre el closet, y lo que me dijeron es que eso ya no era, que ya no se trabajaba, ni en las, o sea, digamos, en las universidades de allá, que había muy pocos libros, casi que ya era un asunto superado, ¿no? Y yo decía, y sí, o sea, por eso insistía en esta cosa de la visibilidad, ¿no? Mayor visibilidad no necesariamente se traduce en que las vidas sean más vivibles. Eh, y también lo mismo con la homofobia, ¿no? O sea, sucede que sigue estando presente, en tanto haya un régimen heterosexual, en palabras de Ochi Curiel, un proyecto o proyectos de nación basadas en la heterosexualidad, va a existir la homofobia. Entonces, a mí me parece que la necesidad de investigar al respecto va a seguir presente. Ahora, para construir el proyecto también, digamos, desde el campo de las ciencias sociales, a mí me parece que hay una exigencia en cuanto al rigor. Que a veces se piensa, ¿no? Que no existe en las ciencias sociales, y que por eso está a veces, digamos, eh, menos valorada que aquella que se lleva en el campo de las ciencias duras. Sin embargo, ahora que me tocó precisamente construir los instrumentos, por ejemplo, la guía de entrevista, o, digamos, en la asignatura de metodología, nos llevó todo un semestre construir un instrumento en el cual seleccionábamos los datos cualitativos que íbamos a estar registrando, para qué nos iba a servir cada dato, y luego cómo íbamos a utilizarlo ya en el análisis. Y sobre todo me parece que eso es de utilidad en términos metodológicos, para no utilizar los conceptos ni las categorías a forma de letanía, ¿no? Por ejemplo, con la interseccionalidad, que ya no la sabemos, que es raza, clase, género, y decimos que nuestro proyecto es interseccional porque lo mencionamos así en la construcción, en el planteamiento, ¿no? Pero ya al momento de hacer el análisis, pues se nos olvida, ¿no? Y la raza y la clase y el género quedaron por ahí botadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos por ejemplo, en este instrumento de análisis de datos cualitativos, fue nombrar las categorías, ubicar más o menos en qué eje estaban, por ejemplo, en mi caso, si tenían que ver con el closet, con homofobia, con homosexualidad, etcétera. Y luego pensar, por ejemplo, en el caso de la edad, ¿de qué me sirve saber, o sea,
qué información me va a aportar un rango de edad, ¿no? Por ejemplo, en el closet las experiencias no serán las mismas de aquellas personas que tienen ahora entre 17 y 22 años, estoy hablando al azar, que aquellas experiencias de quienes tenemos más de 40 o quienes están de los 50 para arriba, ¿no? Entonces, ese dato se vuelve relevante en ese sentido. Otro reto metodológico, en mi caso en particular, ha sido como destacar o rescatar la importancia de la sexualidad como eje de análisis, además del género y el feminismo. Sobre todo en esta área en la que me encuentro, digamos que sí hay mucho énfasis en que se recuperen los estudios de género, los aportes de los feminismos, pero la sexualidad quedaba ahí como un dato periférico, ¿no? Y a mí me parece que rescatar la idea, o más bien la sexualidad y la información que nos puede aportar, en mi caso fue muy útil. Y por último, sobre todo en esta investigación, y en general, diría yo, en la que se lleva a cabo desde el campo de las ciencias sociales y que tiene que ver con desprenderse, sobre todo cuando te estás, o en mi caso, como asumiendo las primeras veces como persona investigadora, es desprenderse de la idea de la objetividad como digamos, como un valor de tu investigación, ¿no? Sino más bien creo que este ejercicio de implicarse, de poner, como dicen por ahí, de poner el cuerpo en la investigación, conlleva también muchos ratos en los que decían en una de las ponencias pasadas, ¿no? Que acabes con dolor de cabeza, con el estómago revuelto, con ganas de aventar así la lap y agarrar de la camisa así a aquellas personas que han cometido actos de homofobia, ¿no? Entonces no es nada más hacer investigación desde las ciencias sociales, no es nada más ir a hacer la entrevista, hacer la transcripción de los datos, ¿no? Sino trabajar también estas emociones que están circulando a raíz de los testimonios, sobre todo eso, ¿no? De los relatos que comparten las personas que participan de la investigación. Entonces, más bien creo que desprenderse de esta pretensión de objetividad y más bien valorar la subjetividad propia y las implicadas, me parece que también es un reto en términos metodológicos. Bien, muchas gracias. Tenemos el micrófono abierto para quien guste plantear alguna pregunta. Ok, Jorge. ¿Ya pensaste después, bueno, la visibilidad y después qué se puede hacer con la visibilidad? ¿La visibilidad aporta agencia a estos actores? Pensando en que, bueno, mencionas que la homofobia es un dispositivo de poder, entonces yo creo que el closet también refuerza ese dispositivo de poder. Igual no sé si has pensado en, desde estas subjetividades, pues, qué movimientos pueden generar esos actores. Sí, al respecto me fue de mucha utilidad la lectura del trabajo de David Halperin, porque él dice que salir del closet no debe asumirse o pensarse como un acto liberador, sino más bien como el inicio de bueno, estas son mis palabras, ¿no? Como el inicio de una trayectoria de resistencia frente a precisamente estos mecanismos de la homofobia o del closet, ¿no? Entonces, por eso yo insistía en que la visibilidad no es el objetivo, ¿no? Porque incluso retomando, como platicamos hace rato, ¿no? En las epistemologías del closet, dice Sedgwick, ¿no? Que nuevos escenarios presentan la posibilidad o las posibilidades de nuevos closets. Entonces, o sea, si el objetivo fuera obtener mayor visibilidad, se lograría en un espacio en concreto, ¿no? O sea este auditorio, sea mi casa o con un familiar en particular. Entonces, me parece que por eso la apuesta por la visibilidad no es el objetivo, sino más bien crear una conciencia o una especie de alerta sobre la homofobia y las maneras en que puede circular, incluso de maneras sutiles, ¿no? Que es algo que me interesa investigar precisamente en el contexto familiar, por ejemplo, a través de las bromas, ¿no? O que no pueden ser, no necesariamente son digamos, situaciones violentas, ¿no? Porque a veces buscamos la homofobia así, ¿no? Como en la golpiza, sino más bien puede ser cosas tan sencillas como, hijo, ¿y para cuándo la novia? ¿No? Y en la siguiente fiesta otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Entonces, no es necesario, digamos, que sea una violencia escandalosa. Pero creo que en ese sentido vale más crear
digamos, pensando en dos frentes, crear conciencia en los sujetos LGBT de que cualquier escenario puede ser propicio para la circulación de homofobia, pero también pensar en el ámbito familiar, en cómo desmontar los marcos, bueno, no cómo desmontar, más bien cómo propiciar que sean los propios sujetos que integran estos núcleos familiares quienes se den cuenta primero de que hay prácticas homofóbicas y que a partir de ello se detengan y dejen de reproducirlas, ¿no? Creo que eso vale más crear esta especie de, como diría yo, una conciencia marica o conciencia antihomofóbica para que en cualquier espacio en el que se encuentre el sujeto o la persona que no se asume LGBT o marica, no participe de esas lógicas, no las reproduzca, ¿no? De que cuando escuchen un chiste homofóbico no se rían al respecto, ¿no? Y de que el sujeto esté consciente de que va a tener que poner en práctica desde el momento en que hace su debut, por decirlo de alguna manera, en adelante se va a tener que enfrentar a estos escenarios. Por eso hablaba yo también de trayectorias de vida, ¿no? Porque a veces se piensa que las personas salimos del closet una vez, sobre todo en la familia, que es el primer destape, pero en realidad nos estamos viendo forzados a destaparnos o a ocultar la sexualidad, la identidad de género según el escenario. Bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando esta mesa. Perdón, tenemos más preguntas. Sí, nada más una, digo, porque el tema de el consumo literario o la creación literaria salió en las tres presentaciones, se mencionó en las tres presentaciones como algo importante. Y bueno, Yves Kosofsky trabaja en epistemología del armario un par de textos literarios. Recuerdo particularmente a Billy Budd, texto literario ubicado en un barco, entonces es digamos, un ambiente muy particular, únicamente masculino, en el que se da una serie de ocultamientos y revelaciones y lleva esto a cuestiones trágicas, ¿no? Entonces, una pregunta como un comentario por su parte muy breve de los tres, si puedan compartir qué libro o qué texto literario o quizá de alguna otra índole fue el primer encuentro con este tema en el que ustedes se reconocieron primero como consumidores de ese producto cultural, literario o de otra índole, si es que no fue propiamente un libro, y digo, ¿cuál fue? Y ese reconocimiento, ¿no? Ese primer chispazo, si es que lo vivieron así o cómo fue que lo experimentaron. Sí, gracias por la pregunta y creo que va muy ad hoc, ¿no? También con lo que mis compañeros y yo hemos estado comentando. Yo recuerdo, bueno, creo que no ha sido como solo este aspecto en mi vida, creo que ha pasado con la mayoría que en las clases de literatura, pues leemos de todo tipo, ¿no? Ya los autores de renombre, pero siempre a mí me quedaba como esta espinita de quiero leer otra cosa, no sé, algo más marica, ¿no? Siempre como la referencia era leer poesía de García Lorca, me parecía como que el único referente marica permisible en las aulas, y claro, es uno de mis autores favoritos, ¿no? Pero siempre me quedaba con esta espinita, ¿no? De decir, ¿por qué no? Y en una ocasión le pregunté a uno de mis maestros de la Universidad Veracruzana, no diré nombres, pero le comenté, ¿no? ¿Por qué no aplica o por qué no trata de meter un texto tal vez LGBT o tal vez de un tipo de masculinidad más abierta, heteroflexible, no sé, algo, ¿no? Que despierte también el interés de los demás y las demás. Y me comentó es que esto no va conforme a lo que yo había planteado en mi programa de estudios, y pues no, como meterlo se me hace como muy a la fuerza, ¿no? Y creo que no a todo el mundo le gustaría, ¿no? Y simplemente me quedé callado y decidí como, pues también empezar como a leer por mi cuenta, ¿no? Recuerdo que mi primer acercamiento a este tipo de de este tipo de otras masculinidades, de estas violencias visibles e invisibles, fue temporada de Caza para un León Negro de Trino Maldonado, un cuento que te lo lees muy rápido,
y tratan, ¿no? Sobre un personaje que, pues ahí vive un amorío torrencial con su compañero, ¿no? Que en pocas ocasiones va a haber como besos, caricias y demás, y me llevó a pensar, ¿no? Que existen otro tipo de formas, ¿no? Violentas, pero sí las hay, ¿no? Ahí podríamos hablar también y traerlo a discusión si es amor también, ¿no? Y pues ya lo reconocido, ¿no? Como es el vampiro de la colonia Roma, pensando como esta parte del chichifo, ¿no? Y ya más para acá, más en nuestros tiempos, pues justo el libro que publiqué con Zurdavoz, una editorial de aquí de Tuxtla Gutiérrez, fue a partir del proyecto de PECDA. Y justo aquí, como era el primer proyecto marica que se presentaba y que se aceptaba, en el PECDA de Chiapas, tuve que hacer y recabar y justificar todo este tipo de cuentos chacales, ¿no? Que manejo aquí en la frontera de Tapachula, Tapachula, Chiapas, que es de donde yo soy. Y pues me pidieron videos, audios, fotografías, todo, ¿no? Como un archivo, ¿no? Pero sí es como incluso violento, ¿no? También el simple hecho de justificar este tipo de ficciones, ¿no? Que también no están lejanas a la realidad, pero sí me parece también penetrante, ¿no? Cómo puede llegar a ser el tema también jocoso todavía en estos tiempos. Gracias. Bien, pues yo tuve el acercamiento, aquí en Zacatecas hay un pequeño poblado que se llama Tepetongo. Y en Tepetongo tiene ahí una figura emblemática que es Severino Salazar, un autor que pues ya es más trabajado en las letras mexicanas, pero aún tiene unas lagunas ahí para que sea explorado. Entonces, mi acercamiento con esta literatura fue con Severino Salazar. Tiene una novela que es como la fuerte, donde deben estar las catedrales. Por ahí hay un triángulo amoroso y dos de los personajes de este triángulo pues son varones, ¿no? Luego trabajé un cuento de él que se llama Jesús, que mi gozo perdure. Y ahí yo no conocía muchos referentes de esta, yo le quiero llamar de esta cultura LGBT, pero él menciona a una, bueno, sí, una protagonista que es Terry Holiday, que a lo mejor algunas le han escuchado, es una actriz transexual, radica en la Ciudad de México, y entonces yo empecé a indagar y este personaje que yo creía ficcional, pues en realidad tiene una parte en la realidad, ¿no? Y entonces me adentré más a eso, y luego viene un cuento que a lo mejor le puede servir a Russell, que se llama El Mayate, parece un bestiario, y hace una descripción chiquitita del mayate, empieza a describir al insecto y luego lo traslada a la figura del mayate, ¿no? Entonces, es un texto muy breve, pero muy rico para leerlo. Y ahora, en la parte, bueno, eso me dejó como con ganas de más. Entonces, en esta exploración que estoy haciendo para insertarlo en la educación media superior, encontré por ahí dos obras que me llaman la atención, aunque veré de qué forma las inserto. Una se llama La mítica máquina de karaoke, que es del autor Juan Pablo Ramos, ¿sí? Y tiene relación, está publicada en Tierra Adentro, y tiene mucha intertextualidad con otra obra que se llama Aprovechate de mí, de Xochitl Lagunes. Ambas manejan el recurso de la música y entonces los personajes que son por ahí maricas que van explorándose a sí mismos, descubren su identidad a través de canciones. En el caso de la segunda obra, pues es a través de canciones de Café Tacuba, ¿no? Y cada capítulo es una canción de Café Tacuba. En el caso de Juan Pablo Ramos, usa más canciones como de Gloria Trevi, de Faye, y no cae en este estereotipo, ¿no? Sino que las utiliza en un recurso muy rico para entender cómo experimenta su identidad. Entonces, son mis recomendaciones para ustedes. Muchas gracias. Sí, por mi parte desearía tener ahora, ¿no? Rápido las referencias, pero estaba pensando que más bien a lo que yo me acercaba, por lo que había en el momento, eran más bien otro tipo de publicaciones, tipo El Alarma, ¿no? donde a propósito de productos culturales,
que bueno, sabemos, ¿no? De qué iban y cómo representaban a la homosexualidad, a la cuestión trans. Sin embargo, más bien ahora quisiera más como cerrar mi participación haciendo dos, más que recomendaciones, invitaciones para leer de este mismo autor de Paco Vidarte, sobre todo para quienes estén pensando en salir del armario, salir del closet, o que se vean enfrentadas a lo que implica. Tendría dos recomendaciones. Primero, este libro, el de Ética Marica, que en realidad quien lo lea va a sentir, espero que sí sea, ¿no? Como este chispazo en el interior de vivirse, digamos, por fuera de estas normas de género, de la sexualidad. Otro texto también de Paco Vidarte que escribe con Ricardo Llamas es Homografías, y ahí en particular un texto que a mí también me mueve mucho es el de Armario, que tiene ahí, porque además no son textos que precisamente sigan los cánones académicos, ¿no? O sea, creo que son textos accesibles para todo público. Y por último, uno que sí me mueve, o una autora que siempre que la leo me mueve, que no es precisamente digamos, de corte literario, aunque también tiene producción, es mi queridísima Gloria Anzaldúa, en particular con su texto de Movimientos de Rebeldía. Y las culturas que traicionan, que está en el libro de Borderlands o La Frontera, que me parece que también incluso tomado como antecedente o precedente de lo que después vendrá con la teoría queer. Pero precisamente me gusta mucho ese texto de Gloria Anzaldúa porque habla precisamente de las situaciones a las que se enfrentan aquellas personas que no cumplen o que no encajan precisamente en las políticas identitarias, ¿no? Sean por asuntos de nacionalidad, de etnia, de sexualidad, y entonces refleja muy bien ella la crudeza, pero también lo que le permite a ella hacer esa situación de opresiones cruzadas como mujer, como lesbiana, como chicana, en eso, ¿no? En esos ambientes en donde no era bien recibida. Y cuáles fueron las maneras en las que ella afrontó eso, precisamente mucho a través de la escritura, ¿no? Entonces, sería como una sugerencia también. Bien, muchísimas gracias. Reitero la felicitación a todos, a todas y a todos los que participaban en estas jornadas. Para ir concluyendo ya bueno, los trabajos de esas jornadas, pues invito al doctor Francisco para que nos clausure estas mesas de actividades. Él es nuestro coordinador del doctorado en Ciencias Sociales y pues como ustedes saben la convocatoria pues salió de aquí del Colegio de Jalisco, y también aprovecho para agradecer a la coordinación de comunicación y a la coordinación de sistemas por su apoyo en generar todo, que todo saliera bien. Le cedo la voz al doctor Francisco para sus palabras de cierre. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de los medios digitales del Colegio de Jalisco. Pues primeramente felicitarlos por estas segundas jornadas, esta continuidad al proyecto que iniciaron el año pasado. Felicidades, Ignacio, Edgar. Y ojalá y no sean las últimas, sino que el próximo año vengan. El año pasado recuerdo que les hice una crítica que decía, ¿dónde está la sexodiversidad si nada más había hombres, no? Esta vez sí fue muy diverso. Y qué bueno verle rostro a los ponentes. Por ahí me invitaron a ser parte del comité que hizo la dictaminación y selección de las ponencias. Y sí me costaba trabajo decir, bueno, ¿quién está proponiendo esto? Entonces ahora que ya los he visto, los he escuchado, felicidades a todos los participantes de estas 4 mesas que entre el día de ayer y hoy se desarrollaron. Y bueno, pues el Colegio de Jalisco los espera con los brazos abiertos para las jornadas del próximo año 2025. Entonces, pues no me resta más que, nos ponemos de pie, a nombre del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, y de la maestra Ixchel Ruiz Anguiano, secretaria general, pues dar por concluidos estos trabajos de las segundas jornadas Academia y Sexodiversidad, siendo las 5 de la tarde con 32 minutos. Muchas felicidades, enhorabuena, y ojalá pronto veamos publicados estos trabajos tan interesantes que nos estuvieron presentando en estos 2 días. Muchas gracias.